Muy bien, entonces en nombre de Dios y de la patria damos inicio a la sesión de comisión que corresponde este lunes 4 de noviembre. Antes de entrar en los puntos de tabla, quisiera saludar especialmente a nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, quien está aquí presente con su asesor legislativo, y también con la asesora Alejandra Villegas, que también desde el ministerio. Por cierto, al Ministerio de la Mujer entiendo que va a estar representado, o no sé si va a venir. Ah, perfecto, ya, entonces ahí hacemos un cambio. Paloma Galás, que es justamente la jefa de reformas legales del Ministerio de la Mujer. Por tanto, entendemos que no va a asistir la ministra de la Mujer, o si probablemente se va a sumar, si es que tiene tiempo. Ah, no, no va a asistir. Muy bien, entonces tenemos aquí las dos carteras, Ministerio de la Mujer y del Trabajo, representadas. Por cierto, también a los asesores y asesoras senatoriales y también a nuestra secretaría, y en particular a quienes conforman de manera permanente esta comisión, en particular la senadora Claudia Pascual, el senador Gustavo Sangüesa, la senadora Yasna Proboste, que viene en representación de la senadora Campillay, y muy especial y particularmente con mucho cariño aquí a la mamá de Matilda, porque dejó de ser Paulina. No, Paulina, muy bienvenida, nuestra senadora ahí, luego de su post natal, que me imagino, eh, claro, bienvenida entonces, como dice la señora Pascual, a ser la mamá de. Bueno, en algún momento de la vida siempre hay que tomar un segundo plano también. Así que bienvenida, querida Paulina. Y felicitaciones, por supuesto, también por Matilda, usted y su familia. Muy bien, dicho esto, entonces le damos la palabra a nuestra secretaria para que nos dé información si es que hay cuenta. Sí, presidenta, hay cuenta. Primero, una comunicación del fiscal nacional subrogante del Ministerio Público, esto ya llegó hace un tiempo, señor Héctor Barros, que contiene una opinión sobre el proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital en todas sus formas. Ahí hay que recordar que se inició el estudio de ese proyecto y quedamos ahí a la espera de un análisis entre los integrantes y asesores. Luego, presidenta, la entidad Pesca con Manos de Mujer solicita una audiencia a la comisión para poder dar cuenta de su agenda de trabajo, la agenda de trabajo que ellos llevan adelante como grupo. Piden ser recibidas, exponer y así dar visibilidad al trabajo que hacen desde la región del Biobío para apoyar a las trabajadoras y trabajadores del sector pesquero en temas relacionados con el aporte femenino en este rubro. También se reitera una solicitud de audiencia por la Fundación Chile Mujeres respecto del proyecto que tenemos en tabla de igualdad salarial. Y finalmente hay una comunicación de la senadora Núñez, de la senadora Paulina Núñez, en que solicita que esta comisión cite, así dice su solicitud, a una sesión especial a representantes de Televisión Nacional de Chile, con el objeto de que entreguen explicaciones respecto a las declaraciones realizadas por la periodista Ivette Vergara tras su salida del canal. En dichas declaraciones, ella expone la percepción de una falta de valoración hacia la labor de las mujeres en televisión abierta y su escasa participación en el bloque deportivo y programas en horarios estelares. Y ahí ella solicita que se cite o que se invite al presidente del Directorio de Televisión Nacional, señor Francisco Vidal, al gerente de programación, señor Javier Goldsmith, y a la directora ejecutiva, señora Susana García. Nada más, presidenta. Muy bien, ofrezco la palabra respecto de la cuenta para luego someter algunos acuerdos. Sí, Senadora Paulina Núñez. gracias, presidenta. A ver, no es primera vez que una persona deja un canal de televisión o cualquier trabajo y por lo tanto no es allí donde yo quiero centrar la solicitud de que puedan ser recibidos, sino que a propósito de esa no renovación o esa desvinculación, se dio a conocer que una empresa pública de todos los chilenos, cuyo presupuesto se aprueba en este Congreso y donde incluso el presidente rinde cuenta en nuestra institución, tiene un porcentaje ínfimo de mujeres en pantalla. No estamos hablando, evidentemente, de personas que realizan trabajos administrativos, no estamos hablando de personas que incluso pueden realizar algún oficio, sino que estamos hablando de personas que son la cara visible, insisto, de este canal público. Han habido distintos proyectos de ley o distintas iniciativas donde hemos tratado de avanzar
en cuota, para no decir incluso eventualmente hasta en paridad, por ejemplo, en la formación de o conformación de los directorios. Y lo digo porque evidentemente el que puede lo más podría lo menos, ¿verdad? Que es literalmente ser parte de un canal público, insisto, en lugares relevantes, específicos, visibles, como son los, llamémoslos así, bueno, porque se le conoce de esa manera, rostros en distintos programas. Entonces, mi solicitud es que sean invitados, porque hasta donde entiendo no se les puede citar, ¿verdad? Pero bueno, pero sean invitados a citar también, dice la Secretaría, a quienes representan a esta empresa pública para que nos enteremos a propósito de este despido, en definitiva, cuántas mujeres hay y que son rostros o son cara visibles en los distintos programas que tiene programáticos la parrilla de este canal público como es Televisión Nacional. Gracias, Presidenta. Muy bien. Senador Sangüesa había solicitado la palabra también. Gracias, Presidenta. Sumarme a la palabra a la senadora Núñez. Pero quería referirme al primer punto. Hay una solicitud de una organización de pesca de la región del Biobío que hace tiempo que hicieron esta solicitud y se comunicaron conmigo y lo que me pidieron es poder tener una respuesta, Presidenta, porque muchas veces hay organizaciones que hacen solicitudes a la Comisión y por diferentes temas de agenda van quedando postergadas. Entonces, en lo posible que pudiésemos tomar el acuerdo de darle una fecha para que ellas puedan concurrir hasta la comisión. Bien, ¿habría más palabras en relación al punto de la cuenta? Bueno, yo voy a hacer referencia primero a la solicitud que ha planteado la senadora Núñez y a lo que ha planteado también el senador Sangüesa. Creo que hemos tenido súper disposición siempre para acoger todas las solicitudes. Lamentablemente esta última no sabemos a quién la firma. Tenemos el nombre de la organización, pero sin duda lo podemos buscar, debe estar en la Secretaría. Y vamos a proceder a agendar una fecha, yo creo una sesión especial. Me parece bien apropiado que nosotros tengamos a la vista, sobre todo en una posición de comisión de mujeres, distintos casos y hechos que han sido también de conocimiento público respecto a lo que ocurre con el resguardo que sobre todo las empresas del Estado y particularmente, cierto, que reciben recursos del Estado debieran tener y los estándares que debieran manejar para la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Y nosotros como Comisión de Mujeres no podemos estar ajenos a eso. Entonces, en relación a la solicitud, yo propondría tener una sesión especial donde podamos tener a los diferentes encargados de género, tanto de la institución de TVN, que imagino habrá alguien encargado, lo propio de Justicia y de algunos otros organismos que reunidos nos den cuenta y un balance de lo que ha ocurrido, porque creo que el estar alerta, pendiente y sobre todo hacer un diagnóstico, diría yo, bien cercano respecto a cómo están operando los protocolos, si nos pueden contar, porque no podemos tener competencia para premiar y que nos vengan a dar, digamos, salvo algunas que por ley quedan obligadas a darnos cuenta o enviar la cuenta, pero creo que sería interesante generar esa instancia que no debiera ser más allá de diciembre, porque en noviembre sabemos que estamos súper acotados con los tiempos, estamos discutiendo el presupuesto, y creo que sería súper importante a lo mejor fechar. Contarles además que con el Ministerio de la Mujer acordamos hace algunas semanas atrás el poder tener también un simposio, un conversatorio respecto a cómo ha avanzado la ley del pago efectivo de pensiones de alimentos en lo que va de estos años. Un diagnóstico que nos permita, ¿cierto?, mirar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que hoy día subsisten y cómo ha sido implementada la ley de tal manera que haga efectivo aquella pretensión que va detrás, que es justamente el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Y lo segundo, yo quiero señalar con mucha responsabilidad, sí le voy a dar la palabra al tiro, senadora, que la última sesión de comisión fue el 7 de octubre. No hemos podido sesionar por diversas razones, entre las que me incluyo, tuve que asistir a Ginebra a propósito del examen que dio Chile ante la CEDAW, y quiero felicitar y agradecer la invitación que me hicieron el Ministerio de la Mujer, en donde estuvimos allí con una ministra, la ministra Andrea Muñoz, por parte de la Corte Suprema, con la ministra, por supuesto, de la Mujer, Antonia Orellana, quien les habla por parte del Senado, pero además todos los estamentos que
tienen relación directa con la implementación, el desarrollo, la ejecución de las políticas públicas de nuestro gobierno, y creo que eso es sumamente importante y lo quería destacar. Agradecer y felicitar enormemente la participación de todas y todos los organismos, porque estuvo desde Gendarmería, Carabineros, Salud, Trabajo, etcétera. Y creo que eso obviamente que a uno la motiva, ojalá pudiéramos tener las resultas, se hicieron observaciones por parte de las expertas, que son las que en definitiva examinan, y una vez resuelto eso invitaremos también a la ministra para que nos dé cuenta del estado de situación y cómo fuimos calificados como país a propósito de la implementación de estas políticas públicas. Y lo segundo, solo señalar que hemos sido testigos, no solo a nivel local, a nivel nacional, de denuncias de violencia, de acoso sexual por diversas mujeres, y quiero señalar muy responsablemente a nombre de toda la comisión, entiendo que no hay nadie ajeno a esto, el poder solidarizar con todas las mujeres que hoy día obviamente están llevando un procedimiento judicial a propósito del acoso sexual, del acoso laboral, de distintos delitos que hoy día las mujeres nos vemos continuamente, digamos, afectadas. Y lo digo también desde mi región, en toda ocasión, de también estar con mujeres que han presentado denuncias contra autoridades locales, y creo que esto no nos podemos quedar, digamos, impávidos. Nuestra responsabilidad como mujeres es legislar, pero también mirar y representar y hacernos cargo de las falencias que muchas veces hay que superar cuando somos doblemente enjuiciadas, cuando estamos muchas veces prejuzgadas, y obviamente que eso nos motiva y me motiva como presidenta de esta comisión a emanar de acá una solidaridad profunda a todas y todos. Y lo segundo es que creo súper importante que miremos y los estándares que tenemos que tener las autoridades. A mí me parece fantástico felicitar que muchas autoridades no hayan sido inscritas como candidatos y candidatas, a propósito, más candidatos de haber tenido pagos de pensiones pendientes, de haber estado, creo que ese es un avance que también hay que valorar, y yo felicito que avancemos sobre esa línea. Sacar del espectro público a representantes ciudadanos que en definitiva no se hacen cargo de una obligación natural, humana, como es el pago de pensiones y alimentos. Y solo para cerrar, también felicitar a las miles de mujeres que se prestaron a ser candidatas en estas últimas elecciones, como consejeras, como concejalas, como gobernadoras, como alcaldesas. Si bien las cifras no juegan mucho a favor, pero creo que ya la posibilidad de ser candidata y por sobre todo de ser electa es un gran desafío, así que desde nuestro punto de vista político también, mi felicitación a todas aquellas que fueran, bueno, en general a todos que fueron elegidos, pero en particular, por supuesto, a las mujeres que se atrevieron y que fueron elegidas a nivel nacional. Eso por mi parte. Sí, solo con respecto al tema de la reunión, fechamos para diciembre una fecha que vamos a coordinar para hacer esta reunión. Bien, senadora Pascual y luego el senador Sangüesa. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la ministra, a los representantes del Ministerio del Trabajo y de la Mujer y, por cierto, a los senadores y senadoras y la Secretaría y quienes nos acompañan. Solo quisiera, como punto varios, poder sumar a la vista de fecha que usted está proponiendo. Tengo la sensación, me corrige la Secretaría, no, si no es en esta reunión para después, que tenemos alguna audiencia pendiente con respecto a situación de cárceles y mujeres. Y a propósito de los partos en materia en cárceles. Habían unas organizaciones no gubernamentales que también nos habían pedido audiencia, entonces si podemos sumar eso en algún momento. Lo segundo es poder también sumar a lo que usted nos cuenta de la preparación del seminario con respecto a la implementación de pago de pensiones de alimento, entendí. Si sería posible solicitarle al Ministerio de la Mujer, por su intermedio, Presidenta, que también pudiera realizarse una audiencia o una sesión, digamos, de comisión que nos permitiera conocer también el avance en la implementación del proyecto de ley Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Creo que es muy, muy relevante. Y finalmente, solamente solicitar, como verso me salió, finalmente solamente, solicitar, claro, solicitar si hubiera, yo entiendo que no siempre están
No voy a pedir las conclusiones del reporte en CEDAW, puesto que eso se demora la CEDAW en enviarlo, pero sí, si es que estuviera el informe o la minuta de los principales puntos reportados a la CEDAW, sería muy bueno también tenerlo como parte de la comisión. Eso, muchas gracias. Muy bien, se acogen entonces la solicitud y quedamos al pendiente de fichar o darle fecha a los compromisos. Muy bien, y entrando en materia... Perdón, expresidente de la comisión, senador Sangüesa, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Solamente para complementar parte de sus palabras, nosotros presentamos un proyecto de ley para modificar la Constitución respecto a las postulaciones a los cargos de presidente, senadores y diputados. Porque eso quedó fuera de la ley porque era una modificación constitucional. Entonces, quería solicitar que pudiésemos tomar el acuerdo de que ese proyecto de ley que lo firmamos los 5 integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, solicitarle al gobierno que le dé urgencia y también al presidente de la comisión que lo coloque en tabla, porque eso está en la comisión de... Constitución. No, está en la comisión de gobierno. ¿Ya? Siendo una reforma constitucional. Sí, pasó a gobierno, no sé por qué. Porque es electoral. Exacto. Perfecto. Claro, es la inhabilidad, el símil que se hizo ahora, Pero- a lo que usted hizo referencia respecto Sí. a que no podían ser candidatos ni a Exacto. gobernador, ni alcaldes, ni concejales, ni consejeros Tiene regionales razón. quienes estaban en el registro de deudores de pensión anualmente. Yo creo que lo óptimo, a ver si ustedes concuerdan en aquello, es primero solicitar el estado de situación que tiene ese proyecto, definitivamente en qué comisión está, y luego adquirir el compromiso aquí con nuestras propias bancadas, que hay representación de la mayoría de las bancadas, para que la solicitud se pudiese poner en tabla a través de las reuniones de los jefes de comité, o en subsidio solicitar que mientras tanto pudiéramos nosotros revisarlo, si hay injerencia también en materias propias nuestras, que sin duda las hay, la pudiéramos solicitar si es que hay mucha, digamos, congestión, por así decirlo, en la Comisión de Gobierno, la Comisión de Constitución. Asumo la tarea, el compromiso acordado, solicitar en qué situación está y solicitar en la sala y en régimen que se ponga en tabla. Yo hablé con el presidente de la Comisión de ¿Ya? Gobierno, el senador Sandón, y no han citado a la Comisión de Gobierno. Entonces, ahí tenemos el impedimento, por eso no se ha visto. Bueno, revisémoslo, que está Sí. la otra semana, Senadora y Núñez elegimos tiene- el camino. ¿Ah? Porque si no están sesionando, entonces mayor retardo va a haber y las elecciones parlamentarias y presidenciales están a menos de un año. No, están cercanas al año porque son en noviembre, ¿no? Entonces, para agilizar un poco el proceso. Muy bien. Acordado aquello también y... Chuta, ya. Ya, muy breve, muy breve. No, es que aprovechando lo que estamos hablando de las elecciones, y sería bueno a lo mejor que la Secretaría nos ayude revisando, pero en su momento nosotros, y literalmente, nosotros aprobamos una cuota transitoria, y como no hay plazo que no venza, esto debería quedar hasta la próxima elección parlamentaria. Ah, ¿lo revisaron 29? 2029. Incluido. Incluido. Esa es la última elección, pero igual hay que hacer la reforma Sí. para que se mantenga. Si es esa su intención. la Exactamente, colega. Sí, hay que Gracias. Sin duda, porque todo nuestro equipo y algunos estamos intencionando y trabajando justamente pensando en ese umbral que se termina el 2029. Ahora, también estaría bueno, ya eso es un aspecto a lo mejor un poco más político, electoral, tener cifras a lo mejor de elegibilidad y cómo ha estado implementándose ese y cómo ha ido avanzando, que no es muy auspicioso, les anteseguro. Sí, sí, podemos a lo mejor solicitar ese informe. Salvo el económico. Me- No, pero igual está hoy día contemplado la posibilidad de que las listas y los acuerdos partidarios lleven mujeres. A lo mejor con la cifra y un poco el análisis que el Ministerio de la Mujer nos puede ayudar también respecto de la implementación de todas estas elecciones a propósito de la ley de cuotas, para tener una base también de discusión a lo futuro y cómo ha ido operando, así como informativa escrita, no para exponer,
si nos podrían preparar. Bien. Acabándose entonces las palabras a propósito de la cuenta, vamos a lo que hemos sido convocadas y convocados, que es continuar con el estudio de las indicaciones formuladas del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Según lo contenido en el boletín número 10576-13 y otros refundidos. Le vamos a dar la palabra a nuestra secretaria abogada Pilar para que nos actualice, dado que, como ella decía, el 7 de octubre fue la última sesión en donde suspendimos a propósito de la forma de votación, el método, y luego entraremos en el contenido. Pilar tiene la palabra. Sí, Presidenta, recordar que este proyecto de ley llegó desde la Cámara, fue aprobado en general por la Comisión y el texto que se aprobó en general es de artículo único. Luego de aprobado en general, se presentaron 54 indicaciones y tanto las indicaciones del Presidente de la República como de los senadores Sangüesa y Proen, de la senadora Pascual y de la senadora Allende, coinciden en transformar este proyecto de artículo único en uno de varios artículos, incluso transitorios. En la última sesión que tuvimos, se votaron algunas indicaciones, desde la 1 hasta la indicación 11, en que se acordó que este proyecto pase a ser un proyecto de varios artículos, no ya deja de ser de artículo único, y los acuerdos que se alcanzaron ese día fue reemplazar la denominación del capítulo 6 del título primero del libro primero por el siguiente: de la protección a las remuneraciones y del principio de igualdad de remuneraciones por trabajo igual o de igual valor. Y se agregó, a continuación de este epígrafe, un párrafo primero denominado de la protección de las remuneraciones. Eso es lo que se lleva hasta ahora acordado. Por lo tanto, habría que dirigirse a la páginas 3-4, donde continúan las indicaciones, y en la página 4 entonces tenemos la indicación 12 del Presidente de la República y la indicación 13 de la senadora Pascual, que coinciden en suprimir el artículo 62 bis. Ahí se había producido una cierta confusión, pero aquí hay que agregar que los senadores Sangüesa y Proens proponen reemplazar el artículo 62 bis que aprobó la Cámara de Diputados, y a su vez hay que recordar que la senadora Carvajal también en la página 7 tiene dos indicaciones para agregar en el inciso primero del artículo 62 bis una frase y luego agregar un inciso cuarto al artículo 62 bis que fue aprobado en general, o sea, el texto que está en la segunda columna. Pero a su vez, ya dije que el Presidente de la República y la senadora Pascual proponen suprimir el 62 bis, eso va concatenado a las indicaciones 21 y 22 que están en las páginas 13 y 14, que es lo que ya se había conversado respecto a, bueno, agregar un párrafo, un epígrafe, párrafo segundo, pero lo más importante es agregar un artículo 65 bis nuevo. Esos, tanto el artículo 62 bis que proponen los senadores Sangüesa y Proens, más este artículo 65 bis nuevo que propone el Ejecutivo y la senadora Pascual, se confrontan, Presidenta, y esa es la decisión que hay. Una propuesta de suprimir el artículo 62 bis más la propuesta de reemplazar el artículo 62 bis aprobado en general con las indicaciones suyas, que le agrega también unos incisos, frente a estas indicaciones del Ejecutivo, y ahí me imagino que la ministra quiere presentar su indicación. Yo lo que partiría haciendo sería leyendo el artículo que se busca suprimir. Entonces, partamos o reemplazar o todas las anteriores. Partamos por el principio. Sí, aquí hay que recordar que en el texto legal vigente del Código existe un 62 bis, que está en la primera columna. ¿Lo leo? Ya, voy a leer el texto legal vigente. El empleador deberá dar, página 4, Presidenta. Primera columna, entonces, el texto legal actual dice: el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres,
que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. Las denuncias que se realicen invocando el presente artículo se sustanciarán en conformidad al párrafo 6º del capítulo 2 del título primero del libro quinto de este código, una vez que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación previsto para estos efectos en el reglamento interno de la empresa. La Cámara de Diputados y la Comisión, cuando lo aprobó en general, reemplazó este artículo 62 bis por el siguiente. El empleador o empleadora deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye un mismo valor, función o responsabilidad. El empleador o empleadora deberá fijar estructuras y escalas de remuneración a partir del análisis de los empleos, sus descripciones, evaluando cada uno de ellos con el método analítico de evaluación de puestos de trabajo que fije la dirección del trabajo. Excepcionalmente, no se considerarán discriminaciones las diferencias objetivas en las remuneraciones cuando el empleador o empleadora demuestre que se fundan en las calificaciones del trabajador o la trabajadora. Continúa en la página 5. Con todo, salvo que el empleador o empleadora pruebe lo contrario, se considerará como discriminación salarial aquellas diferencias de salario entre hombres y mujeres que no se justifiquen de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo. La inspección del trabajo, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, de oficio o a solicitud de parte, fiscalizará anualmente el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones en las empresas de su territorio jurisdiccional. Las denuncias que se realicen invocando el presente artículo podrán ser presentadas por el trabajador o trabajadora o por la organización sindical a la cual se encuentre afiliado, de acuerdo a lo establecido en el número 2 del artículo 220, y se sustanciarán en conformidad con lo establecido en el párrafo 6º del capítulo 2 del título primero del libro quinto de este código. Verificada la discriminación salarial, esta no solo dará lugar a la multa correspondiente, sino que además, en el acto de la conciliación o sentencia definitiva, el juez adoptará todas las medidas que sean necesarias para corregir las arbitrariedades detectadas, incluyendo el pago de todas las diferencias de remuneraciones durante el tiempo en que el empleador no haya justificado la diferencia salarial. Entonces, el Ejecutivo y la senadora Pascual proponen suprimir el artículo 62 bis. Esto es lo que viene propuesto por la Cámara de Diputados, modificando el artículo 62 original vigente, es lo que propone y cómo llegó el proyecto, digamos, a nuestro estudio. De este 62 se presentaron indicaciones, unas por el Ejecutivo y la senadora Pascual, otras por mi parte y otras por la oposición, Proens y Sangüesa. Entonces, yo partiría entonces ahora presentando las indicaciones. Partamos por la del Ejecutivo, ¿lo quiere expresar usted particularmente, ministra? Ya. Porque había habido, sí, solo como dato, y para no que no se nos quede en el tintero, había ya una manifestación por parte del Ejecutivo de cierto consenso respecto a la indicación que yo había presentado. Téngase presente, digamos. Mi pregunta es, ¿viene en ese mismo tenor? No lo quiero adelantar, ¿o hay algunas modificaciones que quieren proponer a propósito de las indicaciones que ahora vamos a resolver? El mío, ¿ya? Pero no, es que digo, porque si acaso hay otra que no es la que está contenida acá, poder conocerla, digamos. Ya, tiene la palabra, ministra Jara. En particular, Presidenta, bueno, primero saludar a la senadora y al senador que conforman la comisión. En particular, lo que se hace es incorporar en nuestro Código del Trabajo no solamente la igualdad de remuneración a igual trabajo, que es lo que hoy día ya hay, sino que además a trabajo de igual valor, que es como se mide hoy día la responsabilidad, la importancia, el aporte en las empresas. Esto se hace en base a guías que califican los puestos de trabajo y su aporte en la creación de valor empresarial y que tienen todo un marco teórico en lo que es el derecho laboral internacional. En el caso del Ejecutivo no busca suprimir lo de igual trabajo,
sino que busca colocar la alternativa de lo que hoy día se usa, y esto en base a las experiencias que recibimos, porque este proyecto de ley fue trabajado principalmente con empleadores, y aquí hay empresas que se dedican a hacer esta labor, no solamente aplicarla como propia, sino que hay empresas que se dedican a acreditar a otras en este tipo de materias, consultoras particularmente, y fue la experiencia que recogimos de ellos. Por eso con anterioridad preguntaba cuál era la razón, digamos, para persistir en igual, solo con el criterio de igual trabajo. Entre otras cosas, porque ese criterio ya existe y hemos tenido los resultados que hemos tenido, que la brecha sigue persistente. Solo señalar, senadora, antes de que veamos la indicación en particular, porque tiene varios elementos más, que esta modificación a la ley lo que busca es poner sobre la mesa un tema de política pública promocional. Aquí no se decreta el cierre de las brechas de un día para otro, porque eso, en primer lugar, ya se hizo alguna vez y siguió existiendo igual. Más de una vez, en realidad. La Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales, la misma ley de igualdad de remuneración ya lo dice, y la brecha sigue siendo igual. Lo que se hace es proponer a las empresas, también en función de la experiencia práctica de las empresas europeas, que le ha costado también un montón sacar esto adelante. O sea, no es un tema fácil, pero hay que tomar medidas afirmativas que nos permitan ir cerrando brechas. Entonces, lo que se hace básicamente es proponer que se transparenten las brechas y las empresas se comprometan en planes de acción trianuales para el cierre de brechas. Empresas y el Estado con ciertas características particulares. Principalmente porque no todas las empresas están en la misma situación. De hecho, hay hartas empresas que ya tienen una política de igualdad salarial activa, que son de las que tomamos la experiencia y que son las grandes empresas principalmente. Y lo segundo, porque como decía, con anterioridad esto está muy permeado por factores de índole cultural y de la valoración que se hace del trabajo de las mujeres, y por tanto eso, por más que uno lo quiera cambiar por ley, la verdad es que la experiencia ha demostrado que persiste y que por tanto hay que abordarlo de otra forma, con una política más activa. Eso, Presidenta. Entonces, aquí se rescata el espíritu de los dos elementos, de igual trabajo o de igual valor, que es lo que se está hoy día, digamos, ocupando en el mundo laboral moderno. Bien, o sea, son componentes diferenciadores del proyecto original que vienen a, digamos, de cierta manera modificarlo, pero hacer carne o hacer más efectivo el cumplimiento de la no discriminación. Ahora, ese es el fundamento, digamos, de la propuesta. Le damos la palabra a la senadora Proboste y luego a la senadora Pascual. Había pedido Muchas la gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente, como lo plantea la ministra, este es un concepto que data del año 1953, cuando la OIT estableció el convenio 100 respecto de igual valor. Yo quisiera preguntar si Chile tiene suscrito el convenio 100 de la OIT. ¿Sí? Okay. O sea, además, agregar a la narrativa, o sea, tenemos el convenio 100 de la OIT que establece igualdad de remuneraciones a igual valor entre hombres y mujeres, establece la Constitución, la ley, o sea, tenemos una serie de acciones y todavía nos ha costado demasiado tiempo acortar la brecha. Gracias. Bueno, hemos sido testigos, incluso le ha firmado un proyecto que tiene que ver con la seguridad de las mujeres mineras también, y otras donde ha habido un avance lento, pero tal vez el diagnóstico en general de cuántas cuestiones pendientes nos quedan sería interesante también tenerlo a futuro. Sí, puede. Sí, muy importante. Permiso, Presidenta. En relación a los instrumentos internacionales, como usted señalaba, senadora Proboste, por su intermedio, Presidenta, está además la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1979, ratificada por Chile y vigente desde 1981. Exactamente, precisamente de la que se hablaba de que se había ido a rendir Venimos llegando. examen a Ginebra recientemente. El convenio 100 de la OIT, que en Chile se ratificó en 1971 por el presidente Allende. Se identifica, ¿cierto? En ese tiempo ya se hablaba de los trabajos de igual valor, pero esto es relevante ya que existen diferencias importantes jurídicamente en el tratamiento de ambos conceptos. Lo que se hace aquí no es anular uno, sino que incorporar otro, porque la práctica hoy día de las empresas demuestra que es otro el concepto que se está utilizando. De hecho, un comentario solamente, el trabajo de campo que hicimos con las empresas, todo esto partió de una cosa muy buena que hay en Chile, que es la organización de las mujeres empresarias, que han estado bregando por avanzar en derechos.
En una de estas reuniones que sostuvimos con ellas, tuvimos oportunidad de conocer varias de las empresas que están con igualdad salarial y todas ellas son de matriz extranjera, que por políticas internacionales traen a Chile esta necesidad, digamos, más allá de lo que hoy día se puede dar en los hechos. Y creemos que es una buena práctica, por eso el proyecto también, senadoras, como no habíamos tenido tanto intercambio en esta comisión, está centrado en las grandes empresas en un principio. O sea, esto busca avanzar con ciertos resguardos, porque entendemos que todavía hay muchas personas que puedan pensar que esto va a generar o que le bajen los salarios a los hombres o que le suban los sueldos a la mujer, y la idea no tiene nada que ver con eso. Estos son planes de mediano plazo, con políticas activas y que se van evaluando. Nadie espera que esto se cierre de un minuto para otro, porque eso ya lo llevamos esperando hace hartos años y no ha pasado. Lo que sí que hay que tomar camino decisivo para que se empiece a cerrar la brecha, la diferencia. Gracias, ministra. Solo agregar que hay algunos más catastróficos que dicen que lo que único que va a provocar es que no contraten mujeres. Entonces, veamos que siempre combatimos día a día con los juicios bien radicales y que son bien nefastos a la hora de generar igualdad. Primero estaba la senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Yo solo quiero ratificar de forma complementaria una situación que me parece del todo fundante de la discusión en que estamos. Yo quiero decir primero que creo que es mejor ponernos de acuerdo con respecto a los conceptos y a las cosas que queremos modificar, y después vemos número de artículos, si van en el inciso 1, 2, 3, 4. O sea, lo digo como para poder ayudar a generar la mayor cantidad de acuerdos. Y lo segundo es que yo no vería la propuesta de indicación de los senadores Sangüesa y Proens como que ellos tienen una que es muy distinta y contradictoria con la propuesta del Ejecutivo. ¿En qué sentido? En que igual remuneración por trabajo de igual valor incluye el igual trabajo. Está subsumida, no es distinta. Es lo que ya está más un adicional. No es contradictorio. Entonces, lo quiero decir de esa forma como bien claro, porque me parece que es más gráfico para poder avanzar en la posibilidad de tener más acuerdos. Vamos a entrar entonces, no hay más palabras, perdón, el senador Sangüesa, para luego ya revisar las indicaciones una por una. Sí, tenemos una diferencia grande, Presidenta, lo que respecta al trabajo de un mismo valor. Primero, para mí es un concepto bastante ambiguo, lo que va a generar finalmente una incerteza jurídica. Después de escuchar las exposiciones, cuando dieron los ejemplos, me quedó absolutamente claro que es algo que en la práctica va a ser muy difícil de llevar. Nosotros compartimos el fondo del proyecto, pero también dentro de las propias exposiciones y de lo que hablaron del propio Ministerio del Trabajo, con respecto a cuánto se había hecho efectivamente para que lo que está, porque uno de los argumentos para hacer este cambio es que esto ha estado en la ley hace tiempo y no ha tenido efecto. Pero la verdad es que si uno observa el trabajo que se ha hecho con la empresa y finalmente ver cuánto hemos logrado trabajar con las empresas para que esto se cumpla efectivamente, creo que ahí es donde estamos al debe. Entonces, no sacamos nada con avanzar en nueva legislación si finalmente no somos capaces de hacer cumplir la actual. Entonces, creo que cuando uno comienza a hacer las comparaciones porque aquí no circunscribe a la empresa. O sea, lo que está estipulado aquí dice trabajo de un mismo valor, en general, significa que yo podría comparar con otro tipo de empresas, ¿verdad? Y eso, finalmente, yo creo que puede ser bastante perjudicial cuando esto después se aplique, porque los grandes, yo creo que en términos generales ha habido un avance importante, la propia ministra lo dijo con las empresas que habían trabajado, se ha logrado avanzar. Entonces yo creo que ese es el camino, cómo logramos avanzar para hacer ese cambio cultural en las grandes empresas y eso después se comienza a aplicar a las medianas y a las pequeñas. Porque cuando existe una diferencia, porque yo puedo hablar de grandes empresas, pero hay grandes y grandes. Entonces, esto puede ser un incentivo bastante perverso a que en estas comparaciones finalmente
termine habiendo una especie de monopolio con aquel que tiene más espalda respecto al resto de las empresas. Y eso tiene que ver con las capacidades financieras de las empresas, con el apalancamiento que tenga una empresa. Entonces, hay una serie de externalidades que un concepto de este tipo yo creo que va a generar más incertezas en el mercado laboral que lo que buscamos, que es que efectivamente hombres y mujeres a un mismo trabajo tengan la misma remuneración. Bien. De lo que desprendemos de las palabras del señor Sangüesa, en definitiva, es que no habría en este caso coincidencia, como había expresado la senadora Pascual, respecto al objetivo de la indicación. Es más bien decir, estamos en contra de aquello porque entendemos que aún habiéndolo no se cumple o que hay que buscar otros mecanismos. Entonces, yo partiría entonces por preguntarle a los senadores, ¿ustedes mantienen la indicación que tienen? Presidenta, a mí me gustaría que se leyera igual que las otras Ya, indicaciones perfecto. para que pueda Ya. tener claridad. No, igual las vamos a leer, pero una vez leídas vamos a opinar y votar. Eso procede, ¿verdad? No vamos a hacer más discusión de las dos propuestas. Bien, entonces, damos lectura, querida Sí, Pilar. sí, presidenta. Entonces, primero hay que leer la indicación de los senadores señores Sangüesa y Pruens que proponen reemplazar el artículo 62 bis por el siguiente. Sí, perdón. No. No, esa es que quedó. No, es que quedó aquí en la página anterior. Como que quedó arriba, sí. Pero sí. No, los que proponen suprimir el artículo 62 bis son el presidente de la República, el Ejecutivo y la senadora Pascual, que coincide con esa indicación. El empleador deberá dar cumplimiento al principio de no discriminación arbitraria en las remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, función o cargo en la empresa. No se considerarán arbitrarias las diferencias salariales entre trabajos, funciones o cargos diferentes, o bien entre trabajos, funciones o cargos similares, pero de empresas diferentes. En el caso de las empresas de más de 200 trabajadores, el empleador deberá cumplir con este principio a partir de la descripción de los empleos y cargos de la empresa, los requisitos inherentes que se exigen para cada uno y los sistemas de evaluación de desempeño asociados a cada uno de ellos. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, el empleador deberá cumplir con este principio a partir de la descripción de la o las funciones de 2 o más trabajadores contenidas en los contratos de trabajo en los términos señalados en el numeral 3 del artículo 10. Se considerarán como discriminación arbitraria las diferencias remuneracionales permanentes mayores a un 5% de rango entre uno y otro trabajador que no se encuentren suficientemente justificadas. Asimismo, vulnerará el referido principio todo trato diferenciado o desigual de carácter arbitrario en materia de beneficios u otras retribuciones basado en motivos de género, tratándose de un mismo trabajo, función o cargo. Con todo, no se considerarán discriminaciones arbitrarias las diferencias en las remuneraciones, fundadas en circunstancias tales como la experiencia previa del trabajador, su calificación profesional o técnica o, en su caso, las calificaciones del trabajador en los procesos de evaluación de desempeño. Tampoco se considerará como vulneración al principio de no discriminación arbitraria en las remuneraciones de 2 o más trabajadores aquellas diferencias en las remuneraciones variables que tengan una misma base o forma de cálculo, pero que difieran en su resultado final por razones de desempeño. Las denuncias que se realicen invocando el presente artículo podrán ser presentadas por el trabajador o por la organización sindical a la cual se encuentre afiliado y se sustanciarán en conformidad con lo establecido en el párrafo 6º del capítulo 2 del título 1 del libro 5 de este Código, en tanto previamente
se haya cumplido en su totalidad con el procedimiento establecido en el número 13 del artículo 154. Igual requisito se exigirá para efectuar una denuncia en la Inspección del Trabajo por aplicación de este artículo. Verificada judicialmente la discriminación salarial, el empleador deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para corregir las arbitrariedades detectadas, incluyendo el pago de todas las diferencias de remuneraciones durante el tiempo en que el empleador no haya justificado la diferencia salarial, con el tope de prescripción señalado en el inciso primero del artículo 510. Con todo, el juez, por motivos fundados derivados de la prueba rendida o de la capacidad económica de la empresa, podrá acortar prudencialmente dicho tope. Esta es la indicación de los senadores Sangüesa y Proce. Ofrezco la palabra, señor Sangüesa, respecto a dos cuestiones. Primero, actúa sobre la base de la subsistencia del artículo 62 bis. Hacen modificaciones a aquel en el sentido, ¿cierto?, que ya se ha leído, hecho referencia. No sé si quiere agregar algo, senador. Por supuesto, ministra. A propósito, Presidenta, de un planteamiento que hizo el senador, solamente para poner en común con él que la evaluación es dentro de la empresa. Lo dice más adelante, por eso no hemos llegado a ese punto. A propósito de lo que usted señalaba, que se podían tomar otras empresas. Toda la evaluación de cargo es dentro de la empresa, lo dice taxativamente la propuesta del Ejecutivo. Pero vamos a llegar después ahí, en la página 17. Claro, porque todo está encadenado a ver si se mantiene o no el 62 bis, porque estamos revisando lo que viene el proyecto, la indicación del senador Sangüesa. Veamos la indicación mía de inmediato y luego escuchamos a la senadora Pascual su planteamiento respecto a la supresión y el contenido en defecto, digamos, de aquella supresión. Y hay que someter, digamos, del Ejecutivo y de la senadora Pascual, pues sí, son conjuntamente. Presidenta, entonces, en la página 7 Ya. están las indicaciones que usted formuló al artículo 62 bis que se aprobó Exacto. en general, ¿cierto? Entonces, la primera es para agregar en el inciso primero una frase final. En el inciso primero aprobado por la Se agrega una claro. aclaración. Entonces, voy a leer lo que tiene el inciso primero aprobado por la Cámara de Diputados y en general por la Comisión. El empleador o empleadora deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye un mismo valor, función o responsabilidad. Ahí usted propone agregar, para efecto de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por trabajo de igual valor a aquel que corresponde a un conjunto de funciones que se consideran equivalentes a otras conforme a las capacidades y cualificaciones o experiencias exigidas, las responsabilidades atribuidas, el esfuerzo físico y psíquico y las condiciones en que el trabajo es efectuado. Luego hay otra propuesta para, en este mismo artículo, que fue aprobado en general, agregar un inciso cuarto nuevo. Pero, ¿usted quiere decir algo sobre...? Sí, quería decir algo sobre ese inciso que busca justamente dar esa certeza de la cual mencionaba el senador Sangüesa, en agregar de forma bien clara respecto a qué entendemos por igual valor. Y creo que esa, comillas, aclaración o explicación respecto a cómo se circunscribe el igual valor, a mi juicio, y por eso hemos presentado esta indicación, hace total sentido, digamos, para darle y reforzar la idea de aquello. Y luego viene también una indicación al inciso cuarto. Sí, usted propone agregar en el inciso cuarto, que dice, con todo, salvo que el empleador o empleadora apruebe lo contrario, se considerará como discriminación salarial aquellas diferencias de salario entre hombres y mujeres que no se justifiquen de acuerdo con el señalado en el inciso segundo. Y aquí se agregaría... no, perdón, es para agregar un nuevo inciso cuarto, sería antes de lo que leí, pero bueno, vulnerará, aquí también es otro concepto, vulnerará el referido principio todo trato diferenciado o desigual de carácter arbitrario o injustificado en materia de remuneración o retribución basado en motivos de género o que tengan relación con sus responsabilidades familiares o de cuidados, ya sea que se trate de un mismo trabajo o de un trabajo al que se le atribuye el mismo valor.
Bien. Sí. Eso coincide con una indicación que viene después, Presidenta. ¿Les parece? Tenemos claro el panorama con la subsistencia del 62 bis y estas dos indicaciones, una aclaratoria y la otra respecto a este tema. Sí. Ya. Pero no sé si... Habría que ver la del Ejecutivo. Sí, veamos la del Ejecutivo ahora. Presidente, yo creo que Sí, es mejor senadora ver la indicación del Ejecutivo y que después además podamos verla en conjunto con la página 14, con el artículo 65, y si tenemos algún cambio que poder hacer respecto de lo que queremos al incorporar igual valor, lo podamos hacer en ese orden. Señora Pascual. No, yo solo quiero plantear lo siguiente, Presidenta. Lo primero es que cuando uno se elimina el 62 bis es porque en el 65 viene o sea, procedimentalmente o metodológicamente viene todo lo que se quiere dentro del proyecto, nada más. Pero lo que sí yo quiero marcar una diferencia es que el artículo 62 bis actualmente plantea solo lo vigente por principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas que se funden, entre otras razones, las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. Lo que está aprobado por el Senado en general y que viene en la Cámara de Diputados es el empleador o empleadora deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye un mismo valor, función o responsabilidad. El primer inciso del artículo 62 bis que los senadores Proens y Sangüesa quieren reemplazar va atrás. Sí. Se devuelve de lo que ya tenemos vigente. O sea, Perpetúa el porque- modelo que ya está, digamos. Lo que queremos Exacto, porque modificar. vuelve al modelo que ya está, puesto que no da cuenta del... Entonces, yo quiero marcar esta diferencia porque me parece fundamental que si es en el 62 bis, tal cual como tiene sus indicaciones, Presidenta, o en el 65, como está la propuesta del Ejecutivo y de quien habla, lo importante es que sigamos hablando de igual valor, si no, no tiene sentido seguir discutiendo esta reforma. Eso, gracias, Presidenta. Sí, es lo que todos entendemos, entiendo yo. O sea, solo aclaratoria. Asesor de bancada, senadores. Sí, Presidenta, a ver, lo único que hay en este momento vigente en que se puede legalmente hacer cumplir es el actual 62 bis que está en el Código del Trabajo, hoy día, fecha 4 de noviembre. ¿Ya? Hay una norma aprobada por la Cámara de Diputados y una norma aprobada en general por el Senado. ¿Ya? Puede que esa norma se apruebe finalmente, puede que se modifique en segundo trámite, puede que se modifique en tercer trámite o puede que se modifique en comisión mixta, no lo sé. ¿Ya? Ahora bien, yo creo que está meridianamente claro que las propuestas circundan, uno, a que la indicación de Chile Vamos señala y acude o pone el foco en una discriminación por un mismo salarial por un mismo trabajo. Y hay otra propuesta que propone un nuevo enfoque que no es promocional, es imperativo, que se basa en trabajo de igual valor. Ahora bien, con respecto a lo que señala por su intermedio la señora ministra, es cierto que en los artículos siguientes se habla de las grandes empresas o las empresas grandes, pero no hablan de la empresa. Y en la definición de trabajo de igual valor, solamente se señala la definición y en ninguna parte hay un solo acápite que dice que es dentro de la empresa, la comparación, aún de puestos de trabajo diferentes. Por lo tanto, Ya, si un juez llega a decidir sobre este tema, va a decir, bueno, primero, ¿cuál es la definición de trabajo de igual valor? Se va a esto y va a decir, esto no me obliga a nada a mí Ya. a decir que es dentro de la empresa. Está bien, pero eso del plano de los supuestos que no haya suficiente entendimiento para entender que solo se circunscribe a las grandes empresas y no a la empresa en general, ¿cierto? Pero eso puede ser sujeto a modificación, ya sea formal o puede ser por indicación. Pero el punto es otro. Es decir, subsiste un articulado que hoy día modifica lo ya existente y que agrega esto de igual valor como un sentido reparatorio en razón de las circunstancias que ya ha expresado muy claramente la ministra, es decir, en el sentido de que no es suficiente hablar de no discriminación, sino que es suficiente agregar un elemento para que aquello sea efectivo.
Y en ese contexto no está la indicación que ha presentado los senadores Proen y Sangüesa, porque en definitiva no se vislumbran. O sea, es un poco acentuar y reforzar la idea de lo que ya está planteado en el 62 bis. Ese es como mi lectura. Si no es así, o sea, en el fondo, ¿están de acuerdo o no con el enunciado que señala de darle tanto al componente del mismo trabajo o de igual valor? ¿Ustedes contesten incluir aquello en la indicación o no? Está claro que no, de acuerdo a lo que desprendo. Entonces, no sé si hay... Senador Presidenta, Sangüesa. primero, o sea, no es primera vez que nosotros vamos a cambiar algo que viene de la Cámara, o sea, es parte de la función que tenemos como Cámara Revisora. Por eso esto no está en piedra lo que fue aprobado en la Cámara, porque sea como que es un hecho y es parte de la discusión. Y nosotros en el concepto que se define aquí como de igual valor, que queda amplio, que puede ser interempresa, no estamos de acuerdo. Y por eso la modificación que hacemos en la indicación que tenemos nosotros. Si eso es lo que todos entendemos, senador La ley, Sangüesa. Sí. los jueces tienen que hacer lo que la ley tiene establecido. Si no dice que es igual valor dentro de la misma empresa, es interempresa. Ya, yo creo que no es la idea entrar sobre la semántica porque en el fondo entendemos a qué se hace referencia. El tema es más medular. Es más medular y creo que en eso debemos centrarnos para no agotarnos en discusiones un poco que pudieran ser sujetas de observación y que los vamos a tener a la vista. Si es que hay alguna presunción pequeña, ministra, o el encargado legislativo, para decirnos efectivamente si existe esa diferencia, no existe, o esa que pudiera generarse una confusión a la hora de hacer el efecto. Lo que quería señalar es que a propósito de lo que se plantea por los senadores Chile Vamos, que esto es un debate y es legítimo que todas las posiciones se puedan expresar, pero es lo mismo que hoy día tenemos y el resultado que nos ha dado la ley es que no ha funcionado. Por eso le debe buscar un cambio. Ahora, si para volver a lo mismo, mejor nos quedamos con lo que estamos y seguimos sin que funcione. Más adelante viene lo de dentro de la empresa. Yo no sé qué otra interpretación podría haber a una frase taxativa, pero si es necesario reforzarlo también estamos disponibles, no hay problema con eso. Nos quedan dos indicaciones que revisar para votemos definitivamente. Entonces, senadora Pascual, su indicación para dejar el Ejecutivo al final. No, es que a continuación entonces están la indicación 21 y 22. 21 del presidente de la República, 22 de la senadora Pascual, que es igual, salvo en una frase que está subrayada en la página 14. Presidenta, leo la del Ejecutivo y ahí hacemos la... Leamos la conexión. de la senadora Pascual primero, después del Ejecutivo. Es que son iguales. Ah, son Sí, iguales. sí. Ay, entonces Lo que pasa es que la senadora Pascual le agrega una... Entonces no son iguales. Bueno, por eso le dije, salvo una Entonces, frase que ella agrega. Ya. ¿Qué le parece? Leemos la del Ejecutivo y ahí decimos, la senadora Pascual agrega una frase. ¿Qué le parece? Es que está aquí la senadora Pascual, entonces le vamos a preguntar, ¿senador está de acuerdo con eso? Muy bien, ya. Ya, Avancemos así. ya. Entonces el presidente de la República propone un artículo 65 bis nuevo. El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o un trabajo al que se le atribuye un mismo valor. Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por trabajo de igual valor a aquel que corresponde a un conjunto de funciones que se consideran equivalentes a otras conforme a las calificaciones o experiencias exigidas, las responsabilidades atribuidas, el esfuerzo físico y psíquico y las condiciones en que el trabajo es efectuado. Vulnerará el referido principio todo trato diferenciado o desigual de carácter arbitrario o injustificado en materia de remuneración o retribución basado en motivos de género, ya sea que se trate de un mismo trabajo o de un trabajo al que se le atribuye el mismo valor. En este inciso, la senadora Pascual agrega una frase donde dice, vulnerará el referido principio todo trato diferenciado o desigual de carácter arbitrario o injustificado en materia de remuneración o retribución basado en motivos de género, agrega, o que tenga relación con responsabilidades familiares o de cuidados. Lo demás es igual. Lo mismo que la indicación muestra en el cuerpo. Sí, exacto. Salvo que
agrego la idea que se trate de un mismo trabajo, un trabajo legislativo y el mismo valor. Sí, así es. Luego, en la indicación del Ejecutivo y de la senadora Pascual, sigue. La persona trabajadora podrá denunciar el incumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones a través del procedimiento regulado en la empresa, conforme a lo establecido en el numeral 13 del artículo 154 de este Código. El empleador registrará ante la Dirección del Trabajo, dentro del plazo de 5 días de concluido el procedimiento, la respuesta que fundamenta su decisión, acompañando la reclamación presentada y el respectivo comprobante que indique la fecha de su recepción. Asimismo, el incumplimiento del referido principio podrá denunciarse directamente ante los tribunales de justicia o la Dirección del Trabajo por el trabajador o trabajadora afectado que mantenga relación laboral vigente, quienes no podrán sufrir represalias con motivo de la denuncia, así como por las organizaciones sindicales existentes en la empresa. En caso de que la Dirección del Trabajo, tras la recepción de la denuncia y el desarrollo de la respectiva investigación, considere que existen indicios de vulneración del principio, deberá denunciar ante tribunales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 486 del presente Código. En aquellos casos que con anterioridad al término de la relación laboral se hubieran realizado las denuncias referidas precedentemente, los trabajadores o trabajadoras despedidos podrán, de acuerdo con lo establecido en el artículo 489 del Código del Trabajo, presentar la respectiva denuncia ante los tribunales por vulneración de derechos fundamentales y alegar el incumplimiento del principio regulado en este artículo. Las denuncias judiciales que formulen las personas trabajadoras o la Dirección del Trabajo se sustanciarán en conformidad con lo establecido en el párrafo 6º del capítulo 2 del título 1 del libro 5 de este Código, que establece el procedimiento de tutela laboral. En caso que el tribunal respectivo acoja las denuncias formuladas, deberá ordenar el pago de las diferencias de remuneraciones injustificadas o arbitrarias, así como las medidas destinadas a reparar el incumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones denunciado. Sin perjuicio de lo anterior, durante la conciliación, el juez podrá proponer medidas para el resguardo del principio al interior de las empresas. ¿Le damos la palabra, ministra, o no? Está bien. Uno de los temas Ya. de la ley también que está vigente es que, Bueno, como que lo bien. comentamos la otra vez, que la ley actual dispone que la denuncia sea hacia el empleador. O sea, la denuncia por sentir o por percibir una discriminación salarial por razones de género se haga a tu propio empleador. Y eso inhibe la presentación de denuncias porque precisamente es el empleador quien fija las remuneraciones. Entonces hay que ampliarlo. Y es porque así se pudo sacar en ese minuto, digamos, porque no es que así fuera la propuesta. Bueno, tenemos aquí dos escenarios. Votar estas indicaciones con el 62 bis existente que viene de la Cámara. O saltarnos al 65 y el 65 contempla todas estas y agregarle estas. Entonces, yo lo primero que... claro, que ya se entienden contenidas muchas de estas indicaciones. Entonces, la primera votación sería suprimir o no el 62 bis. Y esa votación tenemos que darla ahora. No, pues lógico, si subsiste el 62, votamos las indicaciones. Si no subsiste, nos vamos al 65 y vamos a discutir de nuevo estas indicaciones que están contenidas en el 65. ¿Me explico? Entonces, la primera cosa que yo llamaría a votar es la supresión o no del 62 bis. ¿Le parece? Ya. Yo tampoco lo reemplazo, yo lo indico, digamos. Pero tu idea, por decirlo de alguna forma, se puede debatir en el 65, eso. No, pues si usted está por eliminar el 62 bis, no se discuten sus indicaciones. Obvio. Si se mantiene, se discuten las indicaciones suyas y las mías. Y todas. ¿Ya? Eso es. Si optamos por eliminar el 62, nos va a quedar el 65.
¿Se explica? Ahora, si después se rechaza efectivamente, yo diría que lo primero que hay que votar es la supresión o no del 62 bis. Pues si ya agotamos que no se suprime, el 65 cae por sí mismo, digamos. Es que Presidenta, lo que pasa es que el Ejecutivo, y ahí con algunos asesores, estaban por, primero, poner en votación la indicación del Ejecutivo, el 65 bis, que se confronta a su vez con la indicación del senador Sangüesa y del senador Proes. Primero votar eso. Y después, conforme a eso... podemos votar algo que después podemos eventualmente suprimir. No, porque... O sea, perdón, si aprobamos algo el 65 que indica suprimir el 62, no podríamos volver a revisar ninguna de las indicaciones. No tendría ningún sentido. ¿Cuáles indicaciones? Las que acabamos de revisar, pues las que hicimos ambos al 62 bis. Disculpe, Presidenta, salvo, yo entiendo la lógica, la preocupación de votar primero el 62 bis es que eventualmente se pudiera dar la supresión del 62 bis y luego no votar a favor del 65 bis, nos quedamos sin nada de lo que tenemos actualmente. Entonces, por eso es que debería ser primero el 65. Y, salvo la que se confronta, que es totalmente, o sea, todas las otras ideas que en términos del fondo se puedan perfeccionar el 65 bis o puedan entenderse como subsumidas, se deberían revisar. No sé si me explico. O sea, no, yo por eso digo que nos centremos en las temáticas y no solo en los números de artículos, porque si no nos vamos a enredar más. Entonces, por eso es que yo tiendo a pensar igual que la propuesta que hacía la Secretaría, primero el 65. La temática, Presidenta... No, si entendemos que la temática están tiene que versar sobre lo mismo, si no, Sí, no podemos tirar cosas diferentes. Claro. Si el mecanismo es el que hoy día hay que someter a votación. Si Lo que se pasa es que mantiene- usted también está pensando en sus indicaciones, ¿cierto? O sea, todos los que estamos presentando indicaciones, estamos pensando en nuestras indicaciones, pues eso no tiene poco sentido. Pero que usted, sus indicaciones, como dice la senadora Pascual, lo tiene Bueno, que esto- decidir usted. Se entenderían Oye, subsumidas. esto está... Exactamente. O sea, ¿cuál es el punto hoy día? Para que nos pongamos claridad y todas las cosas sobre la mesa. ¿Subsiste o no el 62 bis con una o más o ambas o ninguna indicación? ¿O no subsiste y nos vamos todos al 65 puramente? Esa es la postura. Como estamos en discusión, lo que tenemos que hacer es resolver cuál camino seguimos. Y a mi juicio, obviamente que si lo miramos a contrario senso, lo que dice la senadora Pascual, que si nos sujetamos o aprobamos su primer 62, nos queda solo el 65. Eso es. Ahora, yo lo que quiero plantear, porque no lo hemos leído, entonces yo creo que ahora lo que corresponde es... seno de esta discusión. Ya, ministra. Ya. Votemos, pues, se suprime el 62 o no, y si se suprime nos quedamos todos con el 65 y ahí nos vamos incluimos o sea, no, es que paren, no. A ver, perdón, si me dejan hablar como presidente de la comisión, o sea, lo que aquí corresponde preguntar es si todas las indicaciones, salvo, o sea, más bien las que han sido presentadas, salvo, por supuesto, que no tiene coincidencia la que ha presentado el senador Sangüesa, ¿están contenidas en el 65, sí o no? Esa es la pregunta de fondo. Si no estuvieran, las podemos subsumir a las que incorpora el 65. Esa es pero lo primero y lo básico, para que no nos perdamos, es definir si suprimimos o no, eso es lo que tenemos que someter a votación, es lo que corresponde, digamos. No dar de plano, ¿cierto? Entonces, quedando 5 minutos para la votación, vamos a someter la votación si se suprime o no el 62 bis.
La presidenta, Empecemos. sí, la presidenta pone en votación las indicaciones 12 y 13, presidente de la República, senadora Pascual, que proponen suprimir el artículo 62 bis. Senador Sangüesa. En contra. En contra. Senadora Núñez. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora Pascual. A favor. A favor. Presidenta. Sí, creo que es súper importante volver a reiterar, en el entendido que las indicaciones presentadas estén subsumidas en el 65 con la misma precisión. Perfecto, a favor. La presidenta vota a favor, entonces, aprobada la supresión del artículo 62 bis, 4 votos a favor, 1 en contra. Que igual, Presidenta, lo que pasa es que igual creo yo que es importante que tengamos a la... Voy a dar la última palabra a la senadora Pascual, a la senadora Proboste, igual son con Pella. Vamos a votar el 65. Así que, por favor, solicitaría 10 minutos de alargue, ¿puede ser? Sí. Bien. Senadora Proboste. Lo que pasa es que igual yo tendría a la vista en el 65 bis, a continuación también el 65 ter, que es lo que ha planteado la ministra, que recoge la preocupación del senador Sangüesa, toda vez que señala en que son funciones y responsabilidades dentro de la empresa. Entonces, lo tendría a la vista para la discusión. No caché que estaba hablando sola. No, no está hablando sola. Sin la Muchas presidenta, que es gracias, distinto. colega. Muchas gracias, colegas. Por su intermedio, colegas, al colega, al colego. Escuchamos la propuesta, ministra. Lo primero, señalar que no solo por un tema de técnica legislativa que nos permite desarrollar mejor el artículo del proyecto, que antes venía artículo único, se traslada, ¿cierto?, al 65 bis y después continúa con otros artículos, sino que además porque entre lo que salió de la Cámara y lo que se propone acá al Senado, hay criterios de evaluación que se definen de forma más objetiva. Asimismo, nos obliga a la Dirección del Trabajo a realizar una fiscalización anual. Se define cuando se incumple expresamente el principio, se establecen los criterios y el procedimiento que no estarán en la ET, sino que en un reglamento. A propósito también de algunas de las preocupaciones que manifestaba con anterioridad el senador Sangüesa. Y creo que en el encabezado del 65 bis, donde se señala que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad, etcétera, etcétera, podríamos decir para mayor tranquilidad, el empleador deberá dentro de la empresa dar cumplimiento al principio de igualdad. O sea, para que no quede ninguna duda, sí. Nuestro ánimo no es que esto sea de empresa en empresa. No sé si eso se puede hacer, secretaria, pero creo que si es necesario, si se puede, sería bueno y así todos quedan más Para que tranquilos. quede reafirmado Sí. el contenido Y lo otro, su- sino y que su- quede consignado en la historia fidedigna de la ley. Claro, porque que es está dentro de la referido empresa. Sí. a la empresa como tal, empresa o empresa en el entendido que puede ser única o plural, pero de esas dimensiones, esas condiciones, y dentro de la empresa. Claro, lo que pasa es que en otro apartado legislativo dice que esto se aplicará a las grandes empresas de acuerdo a la definición que son 200 más trabajadores y que después de unos años esto se va a evaluar y ahí se va a ver si entran otras empresas o no. Pero en vez de poner aquí grande empresa, hay que colocar dentro de la empresa porque si no después va a haber que venir a modificar el articulado dentro de la empresa para resguardar que no se piense que es interempresa. Senador Sangüesa. Sí, ya que estamos hablando de la historia fidedigna de la ley, para que quede absolutamente claro. Esto significa que las comparaciones solamente se harán al interior de la empresa. ¿Ya? No con trabajos que podrían tener el mismo valor de otras empresas. Siempre la comparación va a ser al interior de la empresa. Compañero de banco. Correcto. O sea, siempre en la historia, digamos, también de la ley quedó contemplado que eso era dentro de la empresa y que iba a haber una comisión calificadora y cualitativa. Eso siempre contenido dentro del plano interno, no tiene ribetes, digamos, de
ser Lo generales, sino ¿por qué lo menciono y particulares. por qué lo aclaro? Porque en los ejemplos que se dieron en las exposiciones eran trabajos de empresas diferentes. Entonces, por eso yo decía es que esto es súper difícil de aplicar y además puede ser súper perjudicial para algunas empresas que puedan tener un dominio de ciertas áreas. Porque si yo me comparo con, ahí dieron el ejemplo desde la asesora del hogar con el chofer del transporte escolar que tenían como la función de responsabilidad de cuidado, entonces para mí eran absolutas, eran súper incomparables, ¿ah? Por una serie de elementos. Entonces, por eso yo quería que quedara clarificado que solamente la comparación es al interior de la empresa, porque eso yo creo que es fundamental. Sin perjuicio que en la propia empresa hayan diversas, por supuesto, acciones, funciones, diversas índoles. Entonces ahí está la calificación que hace dentro de la empresa, de esta comisión, para darle el igual valor al mismo trabajo en consideración a esos elementos. Bien, sigamos entonces votando respecto al 65 Entonces, bis. Presidenta, usted pone en votación, página 13, la indicación, sí, del Presidente de la República para incorporar un artículo 65 bis nuevo. Aquí la senadora Pascual, ¿se acuerdan que se leyó? Agrega una frase. Sí. Si me permite, lo que pasa es que como el Ejecutivo había puesto sus indicaciones en común, digamos, mi indicación en rigor es la frase nueva, no el 65 completo, pero como no se iba a entender, yo repetí el artículo del Ejecutivo para que no se entienda que yo también tengo todo, no sé si me explico, solamente para decirlo, porque si no, entonces mejor vote el Ejecutivo y luego se vota solo mi frase y ahí se va a entender. ¿Alguna otra? Sí, no, es que propuesta? como para seguir en una cuestión de orden, el proyecto evidentemente tiene un 65 bis, ¿me explico? Y sobre ese artículo, nosotros dijimos ahora que íbamos a ir viendo algunas modificaciones o precisiones. Y desde algo tan básico como que, al parecer, a algunos, ¿cierto?, les gustaría que solo estuviera establecido el principio de igualdad salarial a igual trabajo. Hay otras que queremos que quede establecido, como está en el artículo, también a Igual trabajo valor. de igual valor. Y luego, Exactamente. en este artículo, a mi juicio, lo principal es precisamente cómo determinamos ese igual valor o qué factores, ¿cierto?, se consideran. Como segundo punto, insisto, una cuestión de orden. Y como tercera cosa, que queda a lo mejor más preciso, el tema de que sea dentro de la empresa los factores a considerar para luego ya determinar la remuneración en igual valor de las distintas del distinto trabajo. Entonces, si esas tres cuestiones las contenemos en este artículo, y yo estoy de acuerdo con lo que agrega la senadora Pascual por su intermedio, Presidenta, podríamos incluso entregarle a la Secretaría la mejor redacción o Sí. lo vamos imponiendo, pero son 4 cuestiones que deberían quedar en este Sí. artículo 65. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, recogiendo aquello y el entendido que hemos aprobado la posibilidad de incluir las indicaciones atingentes al propósito del proyecto que fueron indicadas en el 62 bis que ya no existe, es justamente lo que señala la senadora Núñez. Al agregar, ¿cierto?, la indicación que presentara yo respecto a qué entendemos por igual valor y cuál es la dimensión y el marco que aquí se debiera estar contenido en el 65 propuesto. Ahora, yo me quedaría, por efectos de tiempo, con la lectura de la propuesta del Ejecutivo y revisemos nosotros mismos de qué manera están incorporadas, salvo las del senador Sangüesa, que esas están descartadas de plano, pero en relación, digamos, al propósito y el objetivo del proyecto, que quede una mejor redacción, y lo proponemos y lo ratificamos la próxima sesión. ¿Les parece? O sea, démosle lectura nomás y lo votamos la otra semana. Leámoslo. Claro, porque habría que tener la propuesta de cómo se incorpora efectivamente todo. Entonces yo quedaría hasta aquí, lo revisamos el 65 de la próxima sesión y lo votamos y ratificamos si están o no contenidas nuestras. Y si no, lo rechazamos. Así es la vida. Muy bien. ¿Les parece entonces?
y damos las facultades para que la Secretaría también los acomode y los readecue. Muy bien, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.